Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a ir, por favor, a Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 al 17. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí dice que el diablo descendió a vosotros con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Y a veces nosotros vivimos la vida como si nos quedara mucho tiempo, como si todo lo tuviéramos planeado. Entonces, que hoy sea el momento, que hoy sea el día para que de verdad nosotros le clamemos al Señor, para que nuestra vida sea transformada, para que cuando salgamos de aquí no sigamos siendo los mismos. Hay muchas historias aquí en la Biblia donde las personas que se encontraron con el Señor fueron transformadas. Y la palabra del Señor es y será. Entonces, que hoy nosotros seamos esas personas que son transformadas, que no seamos los mismos que estamos en este instante ahora, ¿sí? Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, amado, por tu obra, Señor. Gracias porque donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor, y nosotros lo hemos creído. Yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo obres en todos y cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú rasgando el velo, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú mostrándonos, Señor, tu obra, Señor, que nosotros la podamos vivir, Padre. Te pedimos, Señor, que obres con todo poder, Señor. Que hoy nos disponemos, Señor, y que hagas de nosotros personas sensibles, con un corazón sensible, oídos sensibles, Señor, para oír tu palabra, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues Apocalipsis tiene como muchos puntos, no los vamos a ver todos porque obviamente no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a ver pues algo puntual, dos cosas puntuales vamos a ver en esta palabra. Y aquí dice en el capítulo 12, si ustedes ven en sus Biblias, dicen la mujer y el dragón. Entonces, la mujer, pues como para que sea abierto pues nuestro pensamiento, la mujer es la iglesia. ¿Listo? Entonces la mujer es la iglesia. Y ahí dice el dragón. Y en el versículo 9 dice, y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué hace? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces eso dice el versículo 9 y yo pensaba en un concepto que ahora se maneja y que yo ignoraba, que se llama spoiler. No sé si han escuchado algo sobre el spoiler. Pues yo no tenía ni idea que era spoiler, hasta hace unos meses, cuando estábamos en la clase y uno de los niños dijo, profe, es que fulanito me está haciendo spoiler. Yo, ¿spoiler? ¿Qué es eso? Entonces llegó y dijo, es que me está contando la película de Los Increíbles, me está contando como quién era el malo, que no parecía malo, pero que era malo, o sea, me está contando la parte fundamental de la película y yo no quiero que me la cuente. Y yo, bueno, se llama spoiler. En mi época era el que le contaba a uno el final de la película o algo importante que uno no quería saber y le dañaba a uno la película.
Para nuestra vida es indispensable saber quién es nuestro enemigo, porque aunque nosotros creemos que sabemos, a veces vivimos la vida como si ignoráramos sus maquinaciones. La Biblia dice, no podemos ignorar sus maquinaciones. Entonces, ¿qué dijo Jesús con respecto a Satanás? Jesús dijo, él ha sido homicida desde el principio. Dijo, no ha permanecido en la verdad y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿Satanás quién es? Es padre de mentira. Es padre de mentira. Jesús también dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, a veces nosotros escuchamos, ¿no? Creo que una de las luchas más grandes que nosotros podemos tener es la que tenemos en nuestra mente, ¿no? Yo siempre he pensado que donde la gente supiera todos los pensamientos que uno tiene, pues sería terrible, ¿cierto? Como que uno dice, no, donde supieran todo lo que uno está pensando. Eso es una batalla, la que se lleva a cabo en nuestra mente. Y aquí el Señor me preguntaba y me decía, ¿qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que Satanás te está diciendo? Porque nosotros decimos, sí, yo conozco al Señor, pero a veces nos sentimos acusados. ¿Por qué hablo del acusador? Porque en el versículo 10 de Apocalipsis dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces uno podría pensar, no, pero es que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Nosotros ya hemos escuchado la palabra, nosotros sabemos que somos salvos, nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Pero cuando uno habla con los hermanos, se da cuenta que ellos se sienten acusados aún. Y aunque han creído en Jesús, ¿qué pasa? Ellos aún no creen que el Señor ha lavado sus pecados. En Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba para acusarle ahí? Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Hasta ahí. Entonces, ¿quién era Josué? El sumo sacerdote. ¿Y qué pasaba? Que se estaba sintiendo ¿cómo? Acusado, porque tenía ¿qué? Vestiduras viles. Pero hoy celebramos la cena y si Jesús no hubiese venido, no podríamos celebrar la cena. Porque ¿qué sangre? ¿Qué cuerpo se hubiese rasgado? No habría. Pero nosotros sabemos que el Señor ha hecho la obra, que si nosotros creemos en qué, en toda la obra, nosotros no podemos creer por partes. Él hizo, Él obró. Y si hoy usted se siente acusado, pues lleve a eso a los pies de Cristo. Dice que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que nosotros debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Pero por qué todo esto? Porque a veces se nos olvida que esto es una guerra, que sí, que Jesús ya venció. Él venció, ¿en dónde? En la cruz. Pero vamos a ver más adelante que el Señor demanda de nosotros ¿qué? Que seamos esforzados, que no podemos seguir dormidos, como si nada estuviera pasando, como que dejándonos llevar por la corriente de este mundo y dejando que Satanás venga a robar, a matar, a destruir y hacemos como si nada. Sí, podemos estar afligidos, podemos sentirnos afligidos, pero entonces ¿en quién hemos creído nosotros sino en un Dios que está vivo? Eso es lo que a mí más me maravilla del Señor, que todo estaba escrito, que Él murió en la cruz, pero Él resucitó y Él viene a darnos vida y vida en abundancia porque Él es un Dios que está vivo y está aquí en medio de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que usted está escuchando de Satanás? ¿Usted va a seguir permitiendo que lo acuse? ¿Va a seguir dejando que, no sé, que usted tenga ese corazón duro? Si es eso, si es ese corazón endurecido, dígaselo al Señor. A veces nosotros nos desahogamos con todo el mundo menos con Él. Si hoy usted se siente acusado, dígaselo. Si usted ha fallado, dígaselo. Si hoy siente rabia, dígaselo. ¿Por qué no se lo dice a Él? Si Él dice que si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, Él nunca nos va a despreciar. Entonces, volvemos a Apocalipsis, dice que está el acusador de nuestros hermanos, ¿no? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de ¿quién? De nuestro Dios, día y noche.
Entonces, ¿por qué hermanos? Acá dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Porque cuando nosotros creemos en el Señor, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios, por la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Que ninguno de nosotros se pierda. Esa es su voluntad. Pero es que a veces pareciera que las palabras como que están ahí, aquí solo en el conocimiento, acá solo en nuestra mente. Y se nos olvida ¿qué? Vivir la palabra. Había estado pensando mucho como en que nosotros decimos que experimentamos la palabra y que vivimos la palabra. Pero yo sentía que había una diferencia entre esos dos conceptos. Pero no podía explicarlo, no podía entenderlo. Entonces pensé por un momento en mi matrimonio, cuando yo me casé. Yo no me casé por experimentar. Yo no me casé para ver cómo me iba a ir. Yo no me casé para ver si me va bien, pues sigo con mi esposo, y si me va mal, pues nos separamos. Yo no me casé para eso. Yo me casé con mi esposo ¿para qué? Hasta que la muerte nos separe, que el Señor nos use en su obra. Entonces así es con el Señor, por eso somos su esposa. Nosotros no venimos al Señor para que Él haga de nosotros lo que nosotros queremos. Y si Él no hace lo que nosotros queremos, entonces lo desechamos. Entonces como Él no me da lo que yo quiero, entonces ya no es mi Dios, ya no lo quiero, ya no me sirve. Como están difíciles las cosas, entonces ya no. No, es que el Señor no me ha dado. El Señor no me ha dado. Hoy cantábamos, ¿no? Que nos acercamos a Él, que nos rendimos a sus pies, que es su obra, que es su sangre. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más pedimos? Bueno, sigamos. Dice acá que nosotros somos, como somos hijos, somos hermanos, ¿cierto? Y todos estamos lavados, ¿por qué? Por la sangre. Todos somos exactamente igual. Delante de Dios, todos somos exactamente igual. ¿Por qué? Porque Él besa a Jesús. Todos somos iguales, lavados por la misma sangre. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él por su obra en la cruz, ¿qué hizo? Nos reconcilió con el Padre. Estamos reconciliados con Él. Y como estamos reconciliados con Él, ya no vivimos ¿para qué? Para lo malo. Ya no vivimos para este mundo, sino vivimos para Él. Claro que nosotros nos equivocamos. Claro que tenemos nuestras aflicciones. Pero bueno, Dios, que está esperando que nosotros ¿qué? Vayamos a Él primeramente. Entonces, bueno, sigamos. Apocalipsis, vamos al versículo 11. Entonces ahí ya vimos, en el 10 vimos por qué somos hermanos y pues que Satanás nos acusa de día y de noche. En el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En esta porción nosotros vemos que Dios es soberano, Dios, es Él. Y en este versículo hay tres cosas supremamente importantes, que vencieron ¿quiénes vencieron? Esos hermanos vencieron por medio de ¿qué? De la sangre del cordero, la palabra del testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre del cordero, ¿quién es el cordero? Jesús. Desde los profetas, ¿no? Vienen hablando que Jesús, que iba a venir un cordero inmolado, que no iba a abrir su boca, que iba a ir al matadero, ¿no? Como un cordero al matadero. Y nosotros a veces olvidamos su obra, olvidamos de dónde nos sacó. Y recordar de dónde nos sacó Jesús, cuando Satanás nos acusa con eso, pues nosotros debemos ser astutos, ¿no? Dice que Dios los envió como ovejas en medio de los lobos, pero que sean, una versión dice, sean astutos como serpientes y prudentes como palomas. Entonces, si Satanás me acusa con lo que yo fui, pues yo me arrodillo y le digo, Señor, sí, yo fui eso, pero si no hubiese sido por tu obra, yo no podría estar acá. Nosotros no somos astutos para eso. Para todo lo del mundo sí somos súper pilos y nos buscamos todas las estrategias, pero para el Señor no. Para eso sí no, para eso sí, no sé, nos atemorizamos. Y recuerde que el temor pone lazo, entonces no permita que ese sea el lazo que lo está atando a usted. No permita, si hoy usted tiene temor, pues dígale al Señor, no quiero tener más temor. Señor, ayúdame porque yo te necesito. Entonces dice acá que la sangre del cordero, un versículo en Apocalipsis dice que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, claro, a nivel general es al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero cuando cada uno va a arrodillarse al Señor, ¿a quién amó? A mí, a usted.
a usted, a usted. ¿Por qué? Porque usted va ahí. ¿A quién lavó? Pues a usted, a cada uno de nosotros en particular. Sí, nos amó, ahí dice. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se muera, mas tenga vida eterna. Sí, a nivel general, murió por todos, pero cuando yo me acerco a Él, yo tomo esa palabra para mí. ¿Murió por quién? Por mí. A mí me salvó. A mí me trajo de las tinieblas a la luz admirable. En mí es quien hace la obra. Es en mí. Y Él es el que me da a mí las fuerzas. Porque si fuera por nosotros, pues no podríamos. Entonces, Él es el Cordero. ¿La sangre de quién? De Él. Dice, en ese mismo versículo 11, dice que la palabra del testimonio. ¿La palabra del testimonio de quién? De ellos. ¿De quién? De los hermanos. El Señor demanda de nosotros, ¿qué? Pues que nosotros conservemos y prediquemos la palabra, ¿no? Eso es guardar el testimonio, predicar la palabra, vivirla, que no se quede en un conocimiento, que yo la pueda vivir, que esa palabra rompa, que esa palabra corte, que yo pueda decir. De pronto usted dice, no, pero ¿por qué habla de usted? Porque es que la palabra ha hecho en mí. ¿Cómo más voy a decir que yo he creído? Si no es porque la palabra ha obrado en mi vida. ¿Cómo más lo voy a hacer? El Señor demanda que por la palabra del testimonio de ellos, pues que yo pueda vencer. Y aquí me recuerdo un pasaje donde Pablo dice que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para dar salvación a todos los que en Él creen. A veces uno le pregunta a las personas que qué milagro ha hecho Jesús, ¿no? En sus vidas. Y uno a veces espera, o sea, como que uno dice como qué milagro, como algo así maravilloso, ¿no? Algo que sea, qué más milagro que cada uno de nosotros estemos acá. Si no hubiese sido por Él, no sé qué hubiese sido de Él, no sé, por lo menos de mi vida, no sé. Muy seguramente aquí no estaría. ¿Qué más milagro esperamos nosotros? Y el tercero dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esa palabra menospreciar es fuerte, porque no nos gusta, porque nosotros no queremos menospreciar nuestra vida. Nosotros menospreciamos a los demás, pero nuestra vida no. ¿Tú, Dios Todopoderoso, tú quieres que yo menosprecie mi vida? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios radical. Gústenos o no nos guste, Él es radical. Él es luz y dice, yo no convivo ¿con qué? Con las tinieblas. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice Él. Entonces, si yo estoy por otro camino, no estoy por el camino de Jesús. Si Él es radical, Él es así. Él dice, en los profetas decía, ¿no? Dejo camino de bendición y camino de maldición. ¿Tiene el camino de bendición? No. Entonces, ¿en cuál está? En el de maldición. El Señor dice, ¿no? Dice, ojalá fueran fríos o calientes, ¿no? Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces sí, Él es radical. Él es radical. Entonces de pronto decimos, no, yo no quiero menospreciar mi vida, yo no puedo llegar hasta allá, yo no puedo decir como Job, aunque me matares en ti esperaré. Pero es que nosotros tampoco queremos que el Señor nos apaciente, tampoco queremos ser ovejas. Aunque estemos con la pata quebrada, no queremos ser ovejas de Él. Preferimos seguir, ¿cómo? Con la pata quebrada. Entonces, dispongámonos. Si el Señor le está hablando hoy, dígale al Señor, mira, quita de mí, arranca, transforma. Hubo un momento, bueno, mi esposo y yo nos conocemos hace 16 años. Fuimos novios 2 años, no les voy a contar toda la historia porque es muy larga, fuimos novios 2 años, nos separamos y llevamos 4 años de casados, volvimos, duramos como 1 año de novios y volvimos, nos casamos. Pues yo siempre he amado a Oscar, yo siempre lo he amado a él. Y cuando nosotros nos casamos, pues uno cree, ¿no? Todo es color de rosa, y pues no, obviamente uno en el matrimonio pues tiene ahí sus diferencias. Entonces, hubo un tiempo en el que como que esas diferencias, como que, ay, qué pereza, ¿no? Como que uno dice, Dios, pero, o sea, como el pastor dice, ¿no? No deje que por las relaciones interpersonales usted sea parte del Señor. Entonces, sí, yo no voy a perder mi salvación, pero hubo un tiempo en el que era irritable, ¿no? Que yo era irritable. Y yo decía, no, yo no quiero sentirme así. Y otra vez como que irritable, y yo, uy, que no quiero sentirme así, yo no quería, pero había algo.
Entonces, una vez me arrodillé y yo le pedí al Señor, ¿no? Yo le decía, después de que yo conocí de Dios, digamos que cuando a mí me predicaron el Evangelio, yo lo único que sentía era agradecimiento por Dios. Y yo lo único que quería era predicar, o sea, que la gente supiera pues lo que había pasado en mi vida, porque las personas que me conocían como que decían, ¿de verdad? ¿Usted se volvió cristiana? Entonces yo, sí, eso hizo Dios. Entonces, en alguna ocasión cuando estábamos así, yo decía, no, pero uno cómo va a venir, como decía Pablo, ¿no? Venir a ser como heraldo de algunos y después ir a hacer como a vituperar el nombre del Señor. Entonces, en esa ocasión yo me arrodillé y yo le decía al Señor, yo dije, pues yo te amo, yo creo en lo que tú has hecho en mi vida, pero Señor, si yo no puedo con esto, no, pues yo me prefiero que mejor me lleves rápido y ya. Y esa vez yo, de verdad, yo hice esa oración diciendo, no, pues ya, ¿qué más da? ¿Sí? O sea, si la relación con mi esposo, si en ese momento coyuntural, que realmente después ahorita vamos a ver que simplemente, ¿qué es? El enemigo. Que él sí es como un león rugiente esperando, ¿qué? A quién devorar. Y nosotros ahí dormidos. Ni nos levantamos a orar, ni leemos la palabra, y solo queremos, Diosito, ayúdanos, dame, pero nosotros no queremos dar nada. Entonces esa vez el Señor bueno revelaba, ¿no? Todo lo que había en mi corazón, todo lo que estaba en mí, todo lo que se manifestó en ese momento, todo lo que nos estaba realmente separando y lo que realmente quería venir a matar, robar y destruir. En ese momento yo viví en carne propia que realmente el enemigo viene a eso. Y a veces nosotros necesitamos eso para creer, ¿cierto? Porque somos duros de corazón, porque no queremos arrodillarnos, porque decimos, no, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Por qué no lo hace él? ¿Y por qué no lo hago yo? Entonces, es necesario que nosotros nos arrodillemos de verdad ante el Señor y le pidamos a él que obre en nuestra vida, Hebreos 10, 19 al 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice acá, Él nos abrió el camino a través de ¿quién? Del velo. ¿El velo quién es? Es Él. Es su cuerpo que fue rasgado. Entonces, ¿aún nosotros nos vamos a dejar acusar del enemigo? ¿Aún nosotros vamos a seguir dormidos, iglesia? Dejando que Él venga y haga con nosotros lo que quiera, sabiendo que nuestro Padre ha vencido. ¿Vamos a seguir así? Dice acá, volvemos a Apocalipsis. Yo hacía ¿cómo es que dicen ahora? Un experimento social, ¿no? Yo preguntaba en el trabajo, ¿usted cree que su vida es importante? Entonces yo les pregunto a ¿ustedes creen que su vida es importante? Entonces, bueno, ahí las personas me contestaban. Y hubo alguien que me dijo, sí, claro, Estelita, mi vida es importante. Y yo, ¿por qué es importante tu vida? Entonces se quedó pensando y se empezó a reír. ¿Y tú por qué preguntas eso? Y yo, no, pues, ¿por qué es importante tu vida? Entonces él decía, no, porque no sé. Mi vida es importante, simplemente decía él. Y el Señor me mostraba, ¿no? ¿Por qué es importante nuestra vida? Porque Él fue el que pagó por nosotros. Por nada más es importante. Por eso si usted todavía piensa que no puede menospreciar su vida, que su vida vale mucho, pues el Señor es el que le ha dado el valor a nuestra vida. Nadie más le da valor a nuestra vida, sino solamente Él. Bueno, seguimos. Versículo 12. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces esto es una guerra declarada, ¿no? Él ya venció, Jesús ya venció. Pero ¿cómo viene Satanás? ¿Con gran qué? Ira. Por eso todo lo que pasa, ¿no? Por eso a veces nosotros vemos que nuestra vida como que cada vez está peor, pero no, Dios siempre está obrando, Él siempre obra. Pero Satanás, ¿qué pasa? Que viene con gran ira. Dice acá, vamos a ir al versículo 15. En el 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, ¿qué arrojó? Agua como un río. ¿Para qué? Para que fuese arrastrada por el río. Entonces, ¿qué es el río? Es la corriente de este mundo. Eso es este río. Sí, el Señor dice, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. No somos del mundo.
Pero a veces nosotros estamos aquí como si fuéramos del mundo. Nos dejamos arrastrar por la corriente como si no conociéramos, ¿no? Y no es necesario conocer mucho, sí es importante, pero con que nosotros de verdad vivamos esta palabra, no nos vamos a dejar arrastrar de la corriente de este mundo. Dice que no nos conformemos a este siglo, ¿no? Renovemos nuestro pensamiento. ¿Qué nos está dejando arrastrar? Si hay algo que lo está arrastrando usted hoy, pues dígale al Señor ahorita que oremos, dígale, no quiero que me arrastre, ayúdame. ¿A quién más vamos a ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Solamente Él. Dice en el versículo 16, bueno, vamos al 17. Entonces el dragón se llenó ¿cómo? De gran ira contra ¿quién? La mujer. Dijimos que la mujer ¿quién era? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces aquí vemos, ¿no? Que él se vino ¿qué? A hacer guerra. A hacer guerra. Entonces nosotros decimos, sí, estamos en una guerra. Pero es en serio, tenemos que creer que estamos en una guerra. Cuando, no sé si hay hombres que han prestado el servicio militar, los soldados, pues cuando salen como al monte y eso, tienen que estar, pues bien, ¿no? Con todo su equipamiento, ¿no? Ellos me imagino que no pueden decir, pues yo salgo y me voy sin mi casco, no sé, o me voy sin mis botas, ¿no? Creo que tienen que estar completamente equipados. ¿Por qué? Porque es una guerra. Esto es una guerra. Y el Señor dice, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ese versículo parece como, esfuérzate en la gracia. Sí, es que demanda al Señor que nos esforcemos. Demanda que nos esforcemos. Esto no es simplemente, sí, ya, soy salvo y ya, volvamos a Mundo Aventura o sigamos en Mundo Aventura. No, nosotros ya no vivimos para el pecado. Nosotros hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, pero que se note porque a veces ni sentimos. ¿Por qué? Porque el muerto no siente. Entonces, si usted hoy no está sintiendo nada, pues dígale, Señor, yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Entonces, dice también que nosotros debemos esforzarnos por mantenernos hasta el fin, ¿cierto? Dice Pablo, ¿no? Hasta el fin. Hablaba con alguien esta semana y me decía, entonces usted lo sabe que la lucha es todo el tiempo. Y yo, sí, es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Pero el Señor nos ha dado las armas. Él no nos ha dejado solos. Él nos dejó a su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Dice que el Espíritu Santo es el que nos guiará. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Entonces, si usted hoy siente que está muerto, pues dígale, Señor, dame la vida y dame tu Espíritu Santo para que Él sea el que me guíe. Para que no sea yo con mi propia, ¿qué? Opinión, con mi propia sabiduría. Porque si ha sido con su propia sabiduría, yo recuerdo lo que fueron, no sé, 20 años de mi vida en mi propia sabiduría y digo, no, qué desastre, qué desastre. Entonces, dice también, Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vuelve a la corriente de este mundo, ¿no? No se enreden. Satanás es muy sutil. Él es muy sutil. Con cosas mínimas, ¿no? Nos quiere enredar. Yo en marzo, en febrero más o menos, en mi trabajo, un recorte de personal. En el área donde yo estaba, sacaron a la mitad nosotros somos formadores, capacitamos a la gente, y sacaron a la mitad de personas. En ese momento, pues yo digo que yo tenía cuerpo y medio por fuera. Yo estaba por fuera, a mí me iban a sacar, yo lo sabía. Y entonces, no, pues imagínense, yo hablaba creo que con Cielo le contaba, y le decía que en ese momento, no, yo no parecía cristiana, qué vergüenza, ¿no? Yo, mejor dicho, estaba súper triste y estaba súper, no, ¿ahora qué voy a hacer? Qué vergüenza. Con el Señor, Señor, perdóname. ¿Por qué? Por mi falta de fe, por mi incredulidad, porque el conocimiento lo tenía acá, porque la palabra tenía que vivirla, porque ese momento, aunque el enemigo lo tenía ¿para qué? ¿Cierto? Para aplastarme, para que yo como que dijera, no, ¿qué tal? Después mis amigas me decían, Luz, ¿y tú qué vas a la iglesia? Y yo, uy, sí, qué pena, ¿cierto? Y en ese momento entonces yo dije, sí, Señor, yo te necesito a ti. Y en ese momento pude experimentar, ¿no? Yo llevo conociendo al Señor como 7 años más o menos, y en ese momento pude experimentar a Dios como Padre, como mi Padre.
en ese momento, me di cuenta que Él nunca me iba a dejar, que Él nunca me iba a desamparar, que aunque me quedara sin trabajo, el Señor, pues no sé, algo va a pasar, algo va a obrar, ¿cierto? Entonces, si usted no ha podido experimentar a Dios con alguno de sus atributos, dígale hoy, Señor, yo quiero verte a ti como Padre. Yo no tuve un padre, entonces quiero verlo. O mi padre me abandonó, entonces quiero saber qué se siente, Señor. Sé tú mi Padre. El pastor, y aquí hablamos mucho de que Él es la plenitud de la existencia. Y uno, sí, la plenitud. ¿Por qué? ¿Por qué es la plenitud? Porque cuando nosotros nos acercamos a Él y creemos, ¿somos qué? Hijos. Entonces Él es ¿qué? Nuestro Padre. Cuando nosotros estamos en la iglesia, nosotros somos ¿qué? La esposa. Él es ¿qué? Nuestro esposo. Cuando nosotros nos dejamos pastorear, Él es ¿qué? Nuestro pastor. Entonces, claro, Él es todo. ¿Por qué? Porque para donde usted vea, Él está ahí. Y nosotros, duros de corazón, que no entendemos, que queremos escudriñar a veces es para ver, bueno, ¿cuáles son esas maravillas? Pues la maravilla es que Dios se hizo carne por medio de Jesús. Se rebajó, vino a nosotros y murió. Esa es la gran maravilla. Pero mejor aún, ¿qué es? Que Él resucitó y que Él está vivo en medio de nosotros. Entonces, vamos a ir a Efesios, por favor. Efesios 6. Hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. Aquí no dice fortalezcase usted solito. No. ¿En quién? En el Señor. Y Él dice, ¿vestidos la mitad de la armadura? No. Toda la armadura de Dios. Toda la armadura. Dice también, bueno, en otro versículo dice que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces acá dice vestidos de toda la armadura de Dios, pero uno sigue diciendo, bueno, pero ¿cuál es la armadura? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando hablamos de firmeza no quiere decir que usted no se pueda sentir afligido, ¿no? Sí, uno se siente afligido a veces y uno como que, ay Dios, fortaléceme. Esa debería ser como nuestra oración, ¿no? Padre, por favor, obra, ayúdame. Si usted se siente afligido, somos iglesia, vaya a su hermano, ¿no? Dígale, ora por mí, por favor, hoy estoy mal, estoy triste, para eso estamos. Pero a veces nosotros queremos aparentar que nunca nos pasa nada, que somos inmunes, y no es verdad. Todos tenemos acá nuestras luchas, diferentes, y por ser diferentes, ninguna es más difícil que otra. Tenemos luchas, y debemos aprender ¿a qué? A ser misericordiosos también con nuestros hermanos, a confiar en el Señor, a entender que, no sé, que si para alguien la lucha es el mal genio y para otro la pornografía, pues es su lucha. ¿Qué hacemos? Oremos por esa persona. Eso es, no sé, lo mejor que podemos hacer, ¿no? Orar. Entonces dice acá, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya sabemos quién es él, ¿no? Ese fue el spoiler de hoy. Dice, en el 12, porque no tenemos lucha ¿contra quién? Contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, todo el tiempo estamos, ¿qué? En la guerra. Y miren, no es contra solo Satanás, ¿no? Acá está diciendo, contra todo su ejército. Él también tiene ejército. Pero nosotros estamos, ¿qué? Del lado ganador, del lado de la luz. Dice acá, entonces, en versículo 13, nuevamente dice Pablo, ¿no? Por tanto, ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, aquí en estos versículos vemos que todo es espiritual, que debemos estar firmes, ¿cómo así? Que no seamos inconstantes. ¿Firmes en quién? En la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Vean, otra parte porque Él es la plenitud de nuestra existencia. ¿La roca quién es? Él. Dice el proverbio que los conejos, pueblo nada sabio es, pero edifica su casa sobre la roca. Imagínense, los conejos. Y nosotros no queremos edificar la casa sobre la roca. Dice, versículo 14, nuevamente dice Pablo, estad como firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es el pastor aquí a veces hace como, ay, que no es el acerejé? No, no es el acerejé. Cuando dice que la verdad, ¿cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, porque Jesús dijo, yo no hablé por mi propia cuenta, sino yo hablé, ¿qué? Lo que el Padre me dio para que yo hablara. Eso fue lo que yo hablé. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues la palabra que salió de la boca de Él. Esa es la verdad. Él dijo, ustedes están en el mundo y tendréis aflicción. ¿Pero qué?
Confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, esa es la verdad. Dice acá, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la justicia? Pues creer en Jesús. ¿Creer en Jesús para qué? Por medio de la fe, porque dice que por medio de la fe para los que se salvan. Esa es la justicia. Esa es la justicia. Dice acá en el versículo 15, y calzaos los pies, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de la paz. ¿El Evangelio de la paz cuál es? Es llevar esa misericordia. La predicadora en una ocasión decía, ser embajadores, llevar esa palabra de ¿qué? De reconciliación. Venga, usted está mal, usted está muerto, pero mire, Jesús hizo la obra. ¿Para qué? Para que usted vuelva a la vida. Entonces, ¿es necesario llevar la palabra? Sí, que nosotros reconciliemos a otros. Dice un salmo, dice que te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. ¿Usted no está contando las maravillas? ¿Por qué no lo está haciendo? Y esa razón, eso que se está contestando, dígaselo a Dios, dígaselo ahorita al Señor. Padre, yo quiero contar tus maravillas, que de mi boca salga tu palabra con poder, con autoridad, con denuedo, como esos ríos de agua viva. Que que la gente te vea a ti. ¿Por qué? Porque de mi boca sales tu palabra. Entonces dice acá, versículo 16, sobre todo tomad ¿qué? El escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Entonces, claro, contra nosotros, todos los dardos de fuego, dice tomad el escudo de la fe. ¿La fe qué es? Pues que puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra fe, que Él es la palabra que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Y dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada de ¿qué? Del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces decimos, no permita que se levanten pensamientos que no son de Dios. No permita. Esfuércese, dígale, Señor, no más. Recuerde que el valor que tiene su vida es por lo que Jesús hizo, por nada más. Entonces no sigamos dormidos, iglesia, dejando que la corriente de este mundo nos arrastre, como si no tuviéramos ¿qué? Las herramientas, como si el Señor nos hubiera abandonado. Él no nos abandonó. Él dijo, yo me voy, pero dejo ¿qué? El Espíritu Santo. Y acá está contenida su palabra, lo que dejó para nosotros. Dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es necesario. A veces uno habla con las personas y al principio le decían a uno, ore, y uno como que, bueno, sí, pero dígame la respuesta de lo que tengo que hacer. Y uno no entendía. Pero es que es necesario que nosotros oremos porque esa es la dependencia de Dios. Ahí es cuando yo digo, yo dependo de Él. De lo contrario, usted está diciendo, yo no te necesito. Yo no te necesito. La gente le echa a gasolina a los carros, ¿no? Porque si no tiene gasolina no anda. Y pues ahí sí, vamos de viaje, llenemos el tanque. Y se nos olvida ¿qué? Llenar nuestro tanque. Orar y buscar del Señor. Dice aquí, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hemos de orar también por nuestros hermanos. Hemos de perseverar. Hemos de pedirle al Señor que fortalezca nuestras rodillas. Volvemos a Apocalipsis, ya para terminar. Dice el versículo 17. Nuevamente leemos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No se deje quitar el testimonio. Es Jesús, es su obra, Él pagó. Y hay un versículo que dice que si el Espíritu que levantó de Jesús a los muertos mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará ¿qué? Nuestro espíritu y nuestros cuerpos mortales. Entonces, iglesia, clámele al Señor. Usted no sabe qué va a pasar cuando pongan sus pies fuera de esta iglesia. No solo por su vida, sino por la persona que se vaya a encontrar. Que esa persona que llegue a usted de pronto esté pendiendo de un hilo y necesite que esa palabra que lo reconcilie. Entonces que nosotros realmente estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a hacer la obra. Que sí, que nos haga esforzados. Entonces clámele al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando hoy en cada uno de nosotros, Señor. Vivifica nuestro espíritu, Señor. El espíritu que te levantó a ti de los muertos, Señor, que obre en nosotros hoy, Señor.
que todo velo sea rasgado, Señor, que nos vivifiques por medio de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Tú dices que tu palabra es escudo a los que esperamos en ti, Señor. Entonces, obra con todo poder, Señor. Rompe toda atadura, todo yugo, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Nosotros creemos que tú has vencido, Señor. Tú venciste en la cruz, Señor, y tú estás vivo, Señor. Tú nos has dado vida a nosotros, Señor. Entonces, sé tú, Señor, obrando en nuestra vida, Señor. Llévate todo lo que no es tuyo, Señor. Todo temor, toda acusación del enemigo, Señor. No, Padre. Hoy, Padre, tomamos esa acusación, Señor, para arrodillarnos ante ti, para clamar, Señor, para que seas tú obrando, Señor, con todo poder de Dios, Señor, para que seas tú vistiéndonos con tus vestiduras, Señor, porque nosotros hemos lavado, Señor, hemos lavado nuestros vestidos, Señor, viles en la sangre del Cordero, Señor, y por eso es que son blancos, Señor, por eso nos podemos acercar a ti, Señor, porque tú has hecho la obra, Señor. Padre, que nosotros, Señor, no nos consideremos más, Señor, que entendamos que el valor que tiene nuestra vida, Señor, es porque tú, Señor, nos lo has dado, Señor. Eres tú, Señor, solo tú, Padre. Tú eres, Señor, nuestro Dios, Señor. Tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos capacita, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor, que no esperemos solo de ti, Señor, que cumplan nuestras necesidades, Señor, sino que seamos nosotros arrodillándonos a ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor. Quita de nosotros toda grosura, todo orgullo, toda vanidad, Señor. Todo lo que no nos permita acercarnos a ti, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres Dios, Señor, que a ti te necesitamos, Señor, que hoy podemos tomar de la copa y del pan, Señor, por tu obra, Señor, porque si tú no hubieras venido, Señor, no tendríamos que celebrar, Señor, pero hoy celebramos, Señor, porque eres tú, Señor, porque tú nos has lavado, porque tú nos has limpiado, Señor. Hoy queremos realmente estar postrados a tus pies, Señor, clamando, Señor, por ti, Señor, por tu guía en nuestra vida, Señor, porque tu palabra, Señor, fluya en nosotros como esos ríos de agua viva, Padre. Padre, esa armadura de Dios que es, eres tú, Jesús, eres tú, es tu obra, Señor, es todo lo que tú has hecho, Señor, es la cruz, Señor, porque allí tú pagaste, Señor, es tu testimonio, es tu palabra, Señor, es la armadura, eres tú, Jesús. Tú eres, Señor, que tú estés delante de nosotros todos los días, Señor, que seas tú moviéndonos, poniendo en nosotros el querer, el hacer, el buscarte, el amarte, Señor. Rompe, Padre, en tu nombre, Señor, todo lo que no es tuyo se va ahora mismo, Señor. Se rompe toda atadura, todo yugo, todo, Señor, lo que se ha levantado en contra de ti, Señor. Nosotros llevamos, Señor, todo pensamiento cautivo a ti, Señor, a la obediencia a ti, Padre, para que seas tú obrando, Señor. Obra en nuestra vida, Señor. Apaciéntanos, Señor. Sé nuestro Padre, Señor. Sé nuestro esposo, Padre. Obra, Señor, con todo poder, Señor. Es en ti en quien hemos creído, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solamente tú le das vida a nuestro espíritu, Señor. Entonces, obra con todo poder, Señor. Obra, Padre. Obra, Padre, por favor, Señor, te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor, haznos valientes, haznos esforzados, Señor. Por favor, obra en nuestra vida, Señor. Obra, Padre. ¿A quién más, Señor, vamos a ir, Señor? ¿A quién más, Señor? Dinos, Señor, si solamente tú, Dios, solo tú, Padre. Hasta la última gota de sangre, Señor. Hasta la última gota, Señor. Obra, Dios, obra, Padre, te lo pedimos, Señor. Obra, amado.